Ahora, cuando entramos a la responsabilidad del productor agropecuario, muchas de estas actividades son similares al del conductor, porque es un nexo, es el viaje, una salida y una llegada a una propiedad y se va a realizar una actividad dentro de esa propiedad, ¿no? Entonces, podemos ver en el caso 1, o en el primer paso al ingreso del vehículo ya en la propiedad, volvemos a proceder, lo que le decía, a lavar y a desinfectar. Si no hay las posibilidades de lavar el vehículo en la propiedad, porque hay propiedades que tienen las condiciones, lo ideal, un rediluvio, se pueda lavar y se pueda volver a desinfectar, perfecto, pero si no hay la posibilidad, por lo menos ese carro, estemos seguros que el carro ha sido lavado al comienzo del viaje, entonces vamos a proceder a desinfectar. ¿Y qué vamos a desinfectar? Nuevamente, llantas, todo lo que son las agarreras, todos son los puntos de manipulación o de contacto que tiene el vehículo con las personas, porque va a haber el personal que va a subir al vehículo para mover los animales, en el caso de los animales, a descargar los insumos, entonces va a tener contacto en algún momento con parte del vehículo. Entonces tenemos que desinfectar y hacerlo conscientemente esta desinfección. En el paso 2 vemos un libro, un librito, ¿ya? Toda propiedad debe tener un libro de visitas o un formulario de visitas, ¿ya? Donde pueda registrar el ingreso del carro, el nombre del conductor, su acompañante, ¿ya? Para tener datos. Estamos hablando, si sucediera algo, hubiera un contagio, tenemos información, qué vehículo entró, qué se llama el chofer, entonces tenemos datos manejables. Yo le pongo un ejemplo, como el caso de Atosa, los que transportan ganado tienen una guía de movimiento. Una guía de movimiento tiene la cantidad de animales, el origen de la propiedad, cuántos animales vinieron, la marca de esa propiedad. Entonces, cualquier problema que suceda de una enfermedad, uno puede hacer el seguimiento hasta el origen. Entonces, el tema de los libros para controlar cabalmente el tema de ingreso de personas ajenas a la propiedad, medios de transporte, insumos, materiales, la procedencia de los mismos, ¿no? Es importantísimo. No necesitamos planillas bien elaboradas y de todo, pero hasta un cuaderno diario nos sirve, pero que se llene de buena forma con los datos esenciales, nombre, placa y la procedencia, que es lo ideal que podríamos hacerlo dentro de la propiedad, ¿no? En el paso 3 se establecerán rutas específicas de entrada y salida de camiones o vehículos dentro del establecimiento, esto principalmente para identificar zonas de la limpieza y la desinfección de los vehículos, ¿ya? Ahora lo que no tenemos que hacer, y muchas veces lo hacemos, entramos a la propiedad, descargaron o cargaron los animales, nos damos una vuelta de popularidad todavía por la propiedad, una vuelta turística, saludamos a alguien, no lo debemos hacer. Entonces, estas rutas tienen que estar bien identificadas, eso para tener bien claro el responsable de la propiedad, dónde tiene que ingresar el carro, dónde va a cargar, dónde se va a desinfectar, todo eso tiene que estar bien claro y comunicarle al conductor a la entrada a la propiedad. ¿Ok? Entonces, en el paso 4, volvemos a coincidir con el camionero o con el conductor del transporte. Es importante, el responsable estableciendo deberá coordinar con el conductor la hora de llegada. Entonces, el conductor y el responsable de la propiedad deben hacer esa coordinación. ¿Para qué? Nuevamente, para tener todo listo para el trabajo o actividad que se va a realizar en el predio, porque necesitamos ¿qué? Teníamos un objetivo, la permanencia el menor tiempo posible de las personas ajenas a la propiedad en el establecimiento. Tienen que estar el menor tiempo posible y eso tenemos que hacerlo mediante la coordinación entre el conductor y el responsable de la propiedad. ¿Okay? Pasamos al punto
Perdón. Un ratito. Punto 4.5. El punto 5, nuevamente, hay otra coincidencia acá. El trabajo del carguillo y descarguillo de materiales, insumos, animales. Volvemos a reiterar, la propiedad netamente lo debe hacer el personal de la propiedad. El conductor debe estar alejado a una distancia prudente, como estábamos señalando más antes, y mientras se realice esta actividad. En el paso 6, igual, practicar el distanciamiento entre el personal ajeno a la propiedad y utilizar los barbijos todo el tiempo de permanencia. El punto 7, en el momento del carguío o descarguío de los materiales, insumos o animales, el personal que realiza este trabajo debe tener los overoles o la ropa de trabajo que va a utilizar para esa actividad, tener las botas preferentemente de goma porque son mucho más fáciles de lavar, desinfectar, utilizar en lo posible el barbijo. Yo sé que es muy, muy complicado en los corrales estar con el barbijo, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Luego, en el paso 8, de terminar esta actividad, todo el personal debe lavarse las manos. Dijimos, algo sencillo, un jabón, lavarse las manos hasta la altura de los codos. Por no nos olvidemos, nos colgamos muchas veces del carro, subimos, estamos en contacto, diferentes partes del cuerpo de las personas. Entonces, tenemos que hacer ese proceso de lavado y luego la sanitización y la desinfección de las manos. Luego de terminar este trabajo, procedimos a lavar las manos y de todo. Entramos, todo el personal que ha trabajado en esa actividad debe bañarse. Y la ropa que haya utilizado a la lavandería y tener un lavado apropiado de toda la ropa que se utiliza. Este procedimiento se lo debe hacer cada vez que se haga este tipo de actividades. Ingresan materiales, insumos, se cargan animales, todo lo que está en contacto con personas del exterior, con medios de transporte del exterior, se debe hacer este procedimiento, ¿ya? En el punto 10, todo lo anterior que hablamos, desde el contacto entre el conductor, el responsable de la propiedad, ¿ya? Es importante. ¿Por qué? Porque decíamos, tenés que coordinar actividades. ¿Por qué coordinar las actividades? Minimizar el tiempo. Entonces, si es un tema de llevar animales, cargar animales, descargar animales, cuando tenemos ese contacto y ya coordinamos, estamos esperando al transportista ya con los animales encerrados, preparados. Siempre no olvidar lo que es el bienestar animal, no porque va a llegar el transportista, ya van a estar los animales, no importa, 2, 3 días antes, no importa que estén los animales encerrados, no, siempre respetando el tema de bienestar animal, los principios de bienestar animal. Por eso es importante la comunicación. Y en el punto 11 o el paso 11, nuevamente, si en la propiedad hay personal del establecimiento o las visitas presentan alguna sintomatología que tenga coincidencia con resfrío, aunque no tengan fiebre, malestar, entonces esto igual tienen que ser aislado y comunicar rápidamente al dueño, si es un encargado, y al centro de salud. Ahí tenemos los números, que es el 168, que están en todas las redes, que es las redes de salud para atención a casos de sospecha de COVID. Entonces, tenemos que proceder a informar a las autoridades de sanidad. Estos son los 11 puntos que vemos también como responsabilidad del productor. Estamos enfocando a lo que es el ingreso de personas ajenas al establecimiento y vehículos. Tema de si hablamos de bioseguridad externa, entonces tratar de minimizar los contactos. Algo claro que tenemos es que la única forma de contacto son las gotitas que despedimos, nuevamente como persona, que la que está infectada, tos, estornudo y al conversar. Por eso es importante el distanciamiento, ¿ya?
usar el barbijo y el distanciamiento. Eso es la parte clave para no transmitir la enfermedad. No nos olvidemos que más del 80%, como veíamos en una de las plantillas, no presentan síntomas o son muy leves, ¿ya? Entonces, muchas personas no van a presentar síntomas, pero sí están infectados, entonces están contagiando. Entonces, tenemos que evitar ese contagio utilizando estas medidas de prevención, que la hemos resumido en esta presentación para hacerla mucho más didáctica y más comprensible. También para los productores agropecuarios, no olvidar algo importante, que es el material de insumo. Barbijos, gel desinfectante, las mochilas, bueno, ya en el predio podemos utilizar otro tipo, motoaspersoras, otro equipamiento también, los desinfectantes, y toda propiedad tiene que tener también los botiquines de primeros auxilios, principalmente el termómetro. ¿Por qué? Porque un trabajador personal de campo se siente mal, ¿dónde va? ¿Al administrador o al dueño de la propiedad? Me siento mal, no sé, tengo fiebre, algo. Entonces, tenemos que tener los materiales e insumos de bioseguridad para protegernos y poder proceder y notificar al personal de salud. Entonces, prácticamente lo que le queríamos mostrar es un procedimiento desde que parte un vehículo hasta la llegada a una propiedad, y cuál es el mecanismo que se debe seguir y los procedimientos para realizar todo ese ruteo hasta que sale el vehículo de la propiedad. Entonces, es un manual de mitigación que fue aprobado en la CODESA, es muy cortito, muy didáctico, con 11 puntos que son indispensables para realizarlo y muy importante. Podemos tener muchos manuales muy largos, mucho más completos, pero muchas veces no llegamos a cumplir la totalidad de eso. Entonces, conociendo la enfermedad, cómo se transmite, tenemos la idea cómo no vamos a propagarla o contagiarla. Entonces, siempre tiene que estar en la cabeza de todos el no transmitir la enfermedad tomando estas medidas de seguridad. Prácticamente eso es lo que les quería compartir, este manual corto aprobado por la CODESA, que va a ser divulgado. Estamos haciendo las plantillas para pasar a todo el sector transporte, pasarlo por las redes sociales, para que podamos poner en práctica todo este procedimiento y estas actividades a nivel de campo y de transporte.